Un espacio de tendencias que impacta. Con Jairam Navas. 11:46, tenemos un gran amigo en el estudio, ya ustedes lo conocen, él es Jesús Dávila, es baterista, es decano de la Escuela de Derecho de la UNIMED y como él dice, a veces también toca batería y lo hace bastante bien. Jesús es nuestro experto en ayudarnos en esta conexión a través de la música entre las generaciones. Creo que también su experiencia dando clases o en las universidades le permite de alguna forma entender bastante bien cómo se está moviendo esta generación. Y bueno, lo tenemos hoy en el estudio. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, como siempre, un placer estar con ustedes. Además, es un tema que me fascina, que es el tema de la música y su consumo, porque esto mezcla, yo creo que al menos tres cosas. Un tema que me toca, que es el tema legal, obviamente, está el tema cultural, pero también tiene que ver un poco, creo yo, con el tema de la tecnología. Y seguramente en esta conversación vamos a ver cómo la tecnología ha determinado en buena forma cómo la gente consume la cultura y en específico la música. Estamos colocando justo en este momento en nuestra cuenta @circuito éxitos una encuesta y les preguntamos a nuestros oyentes para leerlo al final de esta entrevista cómo escuchaban música. En cassette, en MP3, en CD o en Spotify Sí, actualmente, en este que es tema, una de los tantos streaming claro. que pueden utilizar. Así que bueno, colocamos esta encuesta para que ustedes nos respondan y bueno, de alguna forma, cassette es con doble S, ¿verdad? O Yo- con doble T. con doble T y con doble S, creo yo, pero Vamos a chequearlo para saber cómo se escribe cassettes, para que lo pongamos correctamente. Tú sabes que me quedé loca, Jesús, porque esta conversación surge porque estaba pues leyendo cómo ha evolucionado, sobre todo con la tecnología, pero también mucho de eso antes, esta evolución de los cambios de manera de consumir música, ¿no? ujú, Aún recuerdo cuando empezamos a utilizar el CD, increíble. cuando teníamos los Dixman, cuando teníamos el Walkman, ¿no? O sea, que el Walkman era para Sí, escuchar cassettes. increíble. Esa fascinación que hay. Hace poco estaba viendo una serie en Disney que se llama Paradise. Ajá, Y el papá, para tratar de conectarse con su hijo, le decía, te voy a hacer una mezcla de CD, o sea, y le sí, mezclaba cancioncitas que a él le gustaban y decía, el tiempo puede pasar, pero la música siempre queda. es así. Es que fíjate, Jaira, hay varios temas que hay que conversar, ¿no? Primero, la música está diseñada para experimentarse en vivo y originalmente siempre se experimentó en vivo. Pero la tecnología viene a romper ese esquema creando la idea de la portabilidad de la música. Es decir, ahora tú te puedes traer un disco de vinil. Es interesante porque la gente olvida que el vinil es tan reciente como de los años 30. Es decir, el vinil comercial empieza su curso en los 30 y el desarrollo de leyes de propiedad intelectual permite, sin ponerme muy técnico acá, que se genere una suerte de monopolio para que se creen estas grandes disqueras que de alguna forma regulen la forma como la música era distribuida. Y las disqueras empiezan a tomar un control importante de la manera como la gente consumía música. Es un tema que me parece fascinante porque este modelo se sigue manteniendo, posiblemente hasta la creación de la cinta magnética o la comercialización de la cinta magnética, que te permite ahora no solamente que tú puedas portar música, sino que además puedas grabar lo que tú quieras. Entonces ya empieza una cosa muy loca porque la idea de la piratería, entre comillas, empieza a ocurrir y hay otra cosa que la gente olvida. El CD, desde un punto de vista comercial, empieza a ocurrir en el año 82, porque uno no se da cuenta de eso hasta que lo dice, ¿no? Exacto. Y el tema de poder reescribir el CD también modifica el tema de la portabilidad de la música. Entonces, ¿qué ocurre? Tú empiezas a consumir música en tu casa. Tú te puedes traer la música para tu casa. Pero hay un elemento que me parece importantísimo, que es esta cultura tecnológica actual lo ha roto, que es que tú te quedas con un pedazo físico de la música que viene a tu casa. Eso me parece importantísimo. Eso ya no ocurre. ¿Por qué? Porque cuando los formatos de alta magnitud para básicamente comprimir la música en el mundo digital, el MP3 fundamentalmente, ocurre, aquí los que son de mi época se recordarán de aquella pelea de Lars Ulrich, baterista de Metallica, con Con Napster Napster y toda aquella y cosa sus fanáticos una cosa terrible, demandados. totalmente, pues te podrás imaginar cómo la música cambia, porque tú acabas de hacer una referencia que a mí me parece fascinante, que es el tema del Discman. Yo recuerdo haber estado en el colegio y tener un bolsito con mis 5 discos favoritos o 6 discos favoritos, porque aquella cosa no aguantaba más, un perol que era no más que parecía una hamburguesa, y eso era como yo llevaba la música. Pero lo digital permitió que ahora tú podías, en un perolito muy chiquito, tener muchísima música.
muchísima. Y eso obviamente cambia la dinámica porque ya no es necesario comprar el disco, ya no es necesario tener ese acceso, pero te doy un dato adicional. Con la cultura de la red social, si la expresión cabe, cambia el concepto también, porque ahora ya no compras música, ahora compras un servicio que te hace streaming. Pero viste lo que está pasando, sobre todo en Asia, que empezaron a vender estos Mm, mini CDs ujú, donde de alguna forma hay tanto revuelo, por ejemplo, con el K-pop, hasta con el J-rock, que ujú, es como la música rock japonesa, que sí, es, digamos que el pop para ellos, que ellos quieren tener acceso a esas fotos obviamente. físicas, a llevártelo a casa, pero lo que hace es que tienes como un código QR donde te envían a estos streaming para escuchar cosas exclusivas con esta compra que hiciste que a la vez nos recuerda esta etapa cuando nosotros estábamos Claro, machamos que abrí, o sea, yo amaba, por ejemplo, abrir un CD, el olor, claro. las fotos, Las las letras, letras, lo que ponían adentro, cómo se claro. inventaban todo el concepto. Y si voy muchísimo más allá, lo que más me impresiona es que estos cambios han sido muy recientes. Sí. O sea, si me voy al 2010, yo todavía tenía MP3, por ejemplo. Y estaba viendo lo del TikTok, toda esta evolución de la música empieza en realidad en el 2020. Sí. Entonces son fechas muy cercanas, pero que nos hacen sentir de que esto ha pasado desde siempre. Bueno, fíjate una cosa, Jairam, tú has dicho algo que a mí me parece muy importante porque realmente lo digital y el mundo virtual, que tenía una presencia clara en el siglo XXI, por razones obvias, se vuelve mucho más radical porque en el 2020 ocurrió la pandemia, que estamos cumpliendo 5 años y la gente descubrió que podía vivir quizá con un poquito de su salud mental comprometida encerrada en su casa. Total. Y ese concepto hace que se potencien una serie de herramientas de relacionamiento remoto que incluyen el streaming, que se potencia a niveles increíbles, que de hecho pone en jaque y en crisis no solamente a la industria tradicional musical, que ya tenía tiempo en crisis, sino además a otras, por ejemplo el tema del cine, que en algún momento la gente ya no iba al cine y cómo ciertas plataformas de distribución de películas puede o no sustituir al cine. Eso es otra discusión que podemos Claro, tener. pero si nos vamos a esa discusión, volvería a lo del vinil, porque si nos ponemos a ver, entonces hay una nueva generación Sí, que está glorificando los viniles, sí, que los colecciona sí, y que entonces, bueno, esto ha recuperado otra vez su valor y ha obligado a empresas a reabrir otra vez, porque muchas creo que se incendiaron y sí, eso sí, sí, también sí. causó unos cambios. Pero ahorita cuando hablas de Napster, perdón que estoy aquí divagando, porque la imaginación se me está yendo a distintos Claro, momentos donde, por ejemplo, yo tenía que descargar la música, claro. colocarla en el iTunes, Claro, buscar la carátula, es porque así. no sé si recuerdas que todo eso era nuestro Sí, trabajo. era una cosa que era artesanal Era prácticamente. artesanal. Eh, Y yo, tan fanática, siempre melómana, claro, tenía que hacer mis carpetas, ¿no? ¿Dónde iba, en qué género iba a colocar qué? Si descargaba un álbum, entonces a veces hasta ponerle los nombres a las claro. canciones. Era un trabajo. Pero te voy a decir algo, Jairam. Eso que tú estás diciendo, esa labor artesanal que uno hacía, que de alguna forma también ocurría con el cassette, con el CD, en términos de tu clasificación, el streaming lo está haciendo por ti. Y eso tiene un tema que puede ser o no provechoso y quizás los efectos los estudiaremos en su momento, y es que ahora el público que consume música a través de streaming tiene muy paquetizada la música. Es decir, está como muy por sectores, es muy claro, fíjate que los playlists ya vienen preparados por curadurías que se hacen dentro de los mismos servicios de streaming. Y como te digo, yo todavía en este momento no estoy seguro si eso es bueno o es, no, o es malo. Lo que sí es verdad es que la intervención del consumidor de música en lo que era su catálogo musical, en ese momento que tú relatas, era un poco más activa. Hoy en día es como que tenemos una gran biblioteca global y como es tanta información, es necesario que existan estos algoritmos y en algunos casos curadores que te presenten un panorama musical mucho más efectivo. Yo estoy convencido que el entorno actual favorece de alguna manera a ciertos artistas independientes porque la música que tú pones en una plataforma le llega a mucha gente y bueno, ahí veremos si la gente lo escucha o no. Pero al mismo tiempo te desfavorece porque creo que no tienes ese mecanismo de monetizar la oportunidad de lo que era antes tener un disco o todas estas infraestructuras que había de compañías disqueras y es más difícil para el artista hacer dinero y eso me devuelve al tema de cómo se consume música. Claro, ahorita
en el fondo lo que tú estás diciendo en el fenómeno asiático, que también se ve en esta parte de Occidente en algunos casos, es que también tienes que monetizar algún bien físico para que también las compañías y el negocio que está alrededor de la Sea música rentable. sea rentable, porque entonces realmente la música, fíjate qué ironía, está volviendo a ser consumida en términos de monetización en lo que fue originalmente su propósito, que es en la presencialidad, en los conciertos, en el consumo de material de las bandas, en los encuentros que las bandas hacen person to person y en esos Sí, el meet and meet and greet greet, que para poder, cobran chorrocientos. para poder generar espacios de interacción con sus comunidades, porque pareciera que el streaming, al menos en este momento, No está dando. no es un gran negocio. Bueno, a mí me impresiona porque hay muchos documentales que, bueno, si son tan fanáticos de la música como yo, hay uno en especial en Netflix, no recuerdo ahorita el nombre, que habla de cómo se introdujo los cassettes, Mm, porque había una época donde venían los cassettes piratas, claro, claro. que eran estos mixtapes que alguien te hacía tu algoritmo, Te hace algoritmo. ¿no? Pero es que, Jairam, no solamente eso, fíjate que la tecnología ha sido tan importante que eso que tú describes, que es un fenómeno que ocurre fundamentalmente a comienzos de los 80, es el albor, o sea, es el comienzo del hip hop. ¿Por Por- qué? Porque el mixtape permitió, junto con la posibilidad de tener turntables, la posibilidad de crear lo que hoy en día son los selectors y la posibilidad de crear, de mezclar música. ¿Entiendes? Hoy en día la posibilidad de crear música, o sea, el medio digital crea otras herramientas para hacer música sin duda. Facilita las grabaciones, facilita hacer las correcciones cuando estás mezclando. O sea, hay muchas cosas que facilita el medio digital. Pero el medio analógico ofrecía una posibilidad muy interesante de creatividad para los artistas, porque el DJ, en el fondo, era un tipo que se sentaba y empezaba a mezclar con platos de vinil tratando de encontrar esas similitudes musicales, fundamentalmente en la música bailable, que eventualmente va mutando a esta música que es el rapeo, la música urbana, la música que es como una especie de juglar urbano, o sea, ese tipo que habla y rima de lo que está viendo en su realidad, y fundamentalmente en las grandes ciudades de los Estados Unidos, y ahí empieza esa cultura, y el mixtape es lo que termina recogiendo el producto de esa mezcla que hace el DJ. Que después muta y si me voy a un sentido más común, más cercano de nosotros, o sobre todo en Venezuela, todavía escuchamos cuando vamos a la playa, de repente hay alguna persona con su carro, con su maleta abierta y su cornetota con ese CD, porque estoy segura que es un Sí, sí, CD sí, claro, o un pendrive, ¿no? claro. Donde sale un Valdemaro diciendo el DJ Nelson, Que es cero para contrataciones, pero es que cero. eso es de nuestra cultura, Jaira. Es de nuestra cultura, además de nuestra cultura urbana. Claro. ¿Y qué pasa con el CD? Que seguramente a ti, como a mí me pasó, uno de los grandes regalos de una enamorada o un enamorado era un tape que te ponía las canciones que te recordaban, que tú te recordabas, que ellos te recordaban a ti. Y de nuevo se devuelve el problema del memento, de ese elemento físico que nos conecta, porque si bien es verdad, el elemento digital es importante y es una vida real en nuestra cultura, todavía seguimos siendo personas de carne y hueso y todavía nos seguimos relacionando físicamente en este mundo que existe. Y todavía hace falta la entrega de cosas físicas, es decir, me refiero a CDs, cosas, y creo que eso puede ser hasta un trend que se puede tratar de inventar, yo no sé, o sea, qué tan emocionado estás tú de hacer un CD o hacer un mixtape y entregarlo a esa persona que te gusta o Claro, o será que ahorita se hacen unos playlists. Mira, mi amor, te voy a regalar un un playlist. playlist? Pero es una cosa bien rara, ¿no? Te regalo un playlist, qué cosa tan bueno, no sé, yo soy un señor mayor, quizá a la gente más joven le parezca súper chévere. Mira, ya tenemos que cerrar prácticamente. Se nos fue el tiempo súper rápido y contigo siempre es un placer hablar, Jesús Dávila, con nosotros, hablando un poco de la evolución del formato de consumo de música, pero me gustaría ir con la respuesta de nuestra encuesta. Y bueno, nuestro público en @circuito de éxitos nos ha dicho que el 25% escucha tanto cassette, Wow. 25% MP3, 25% CD y 25% Spotify. Wow. Hemos tenido un empate Qué cosa tan loca. Sería buenísimo de dejar estudio. esa encuesta abierta porque me parece interesantísimo por varias cosas. Uno, porque qué bueno que la gente esté consumiendo otros formatos de música. Y segundo, porque bueno, permite darte una idea de que bueno, la gente sigue consumiendo estos formatos a pesar de que sean viejos. Total. ¿Dónde podemos contactarte, Jesús? Jado Jado CCS son mis redes, por ahí por Instagram, que está libre, pueden siempre saber en qué ando. Y bueno, en la Universidad Metropolitana y por ahí siempre nos vamos a estar viendo.
y aquí seguramente te volveremos a invitar. Esperemos que sí. Jesús Dávila con nosotros, cerramos esta hora con talento nacional, pero estén atentos que en solo minutos seguimos con más de Conexión Éxitos. Conexión Éxitos.